Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Para todos los que nos están viendo y están escuchando también aquí en Guatemala y desde Guatemala para todas las naciones que ya han estado durante un buen tiempo sintonizando esa transmisión. Estamos en tiempo verdaderamente glorioso, un tiempo donde el Señor le ha placido que cada uno de nosotros seamos convocados una vez más para estar en este Congreso glorioso, este Congreso que tenemos certeza que el Señor va a estar no solamente revelando su palabra, sino Él revelándose a cada uno de nosotros. En ese Congreso estaremos siendo enseñados acerca del tabernáculo de David. ¿En qué consiste el tabernáculo de David en este tiempo y en nuestras vidas? Por eso hacemos bien en estar listos, en estar preparados. Nuestro apóstol lo decía algunos días en Reforma, que era necesario que nosotros estuviésemos ya preparados, no llegar a prepararnos al Congreso, sino que estuviésemos desde ya listos, preparados, y creo que eso nos concierne a todos. Toda misión cristiana al Calvario, donde quiera que se encuentre, es un tiempo en donde el Espíritu Santo nos está convocando. El Congreso pasado fue impresionante ver el amor, la pasión, el orden, la determinación de muchos que allí donde se encontraban, en su casa, donde se encontraban, desde allí prepararon todo, prepararon sus mesas, donde estuvieron como si estuvieran en un congreso presencial. Pero eso nos alegró y nos bendijo mucho, no solamente al apóstol, sino asistencia apostólica también. Pudimos ver fotos, videos, imágenes de donde estaban reunidos en diferentes lugares en Guatemala y desde Guatemala también en las diferentes naciones. Es una bendición, mis amados, el saber que estamos a las puertas entonces de este Congreso, y es bueno para nosotros el que estemos prestos para recibir no solamente el Señor, eh, su palabra, sino, a ver, el Señor, aparte de revelar su palabra, sabemos que Él se revela y se revelará a nosotros. Por eso la importancia, la necesidad de estar enteramente preparados, dispuestos. Y gracias a Dios, porque Misión Cristiana del Calvario ha alcanzado ese nivel en donde sabe que cada congreso es verdaderamente, aparte de glorioso, apasionante. Y eso nos lleva a hacer decisiones correctas. Quiero en esta hora darle seguimiento a lo que nuestro apóstol estuvo enseñando. Él estuvo enseñando acerca de la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y él explicaba la diferencia por qué nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Ese sacerdocio que participó Aarón y naturalmente sus hijos. Esto tenía que ver eh, con el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés estaba compuesto estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy nosotros, bajo el tabernáculo de David, vamos a entender de que no tiene que ver con estas especificaciones ya. ¿Por qué? Porque podemos entrar confiadamente. Antes se quedaban solamente todo el pueblo en el atrio, en la parte de afuera. Era nada más el sumo sacerdote el que podía pasar al lugar santo y luego al lugar santísimo, pero a través de ritos. Y todo lo que encontramos ahí en el tabernáculo de Moisés tiene que ver con figuras, tiene que ver con sombras, pero bajo el sacerdocio de Melquisedec encontramos un tabernáculo de David
en donde ya no es nada, es por figuras o sombras de lo que había de venir, porque ya Cristo vino y todo tiene que ver con la persona de Cristo. Entonces, entender esta diferencia es importante. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, nuestro Padre. Pero es importante y necesario que entendamos, por un lado, la diferencia. ¿Por qué razón? Porque no pueden haber mezclas. No podemos ser reyes y sacerdotes bajo la línea del sacerdocio de Leví. Vamos a ver esta mañana por qué no podemos y no debemos de continuar nadie, al menos en Misión Cristiana del Calvario, bajo esta línea, bajo este sacerdocio. Pero no sin antes entender algo más que enseñaba nuestro apóstol. Él decía con claridad que en el sacerdocio, el sacerdocio no podía perfeccionar bajo el sacerdocio levítico, pero bajo el sacerdocio de Melquisedec sí, no solamente podemos ser perfeccionados, sino debemos de estar siendo perfeccionados. Pero un punto bien importante también es que no podemos estar siendo nosotros, pretendiendo perfeccionar si nosotros no estamos siendo perfeccionados. No podemos, como reyes, gobernar sin estar siendo gobernados. Se ha explicado ya en varias ocasiones que el gobernar no tiene que ver necesariamente con asuntos de política, ¿verdad? Se ha aclarado y se ha dicho que, bueno, sí creemos que el Señor va a llamar a gente de Dios, por supuesto, para que ocupen lugares, posiciones en los gobiernos, pero no estamos direccionándolo todo hacia ahí. Que el Señor llame a alguno o algunos para este tipo de trabajo, para estas posiciones en la esfera de gobierno, como estuvo José, como estuvo Nehemías, como estuvo también Daniel. Naturalmente eso es un hecho, pero nos quedaríamos muy limitados si creemos que gobernar es solamente en esa esfera o dentro de esa esfera. El gobierno de Dios debe ser aplicado primeramente a nuestra vida. O sea, ustedes, cada uno de ustedes y yo, nosotros, debemos estar siendo gobernados, debemos estar siendo regidos para que podamos regir, para que podamos también gobernar. Esto es importante y entonces, ya teniendo esta base, quisiera que fuéramos todos, por favor, a Hebreos capítulo 7. Ahí donde se encuentran, veamos juntos lo que dice en Hebreos 7, por favor. Dice en Hebreos 7 y verso 1, porque este Melquisedec, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Nos habla de Melquisedec como rey y como sacerdote. Exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Allá en Apocalipsis, cuando dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Otra vez, porque este Melquisedec, rey de Salem, dice sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. El verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio que viene
según la línea de Melquisedec y el reinado también, me llama la atención porque esto permanece para siempre. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, dice, permanece sacerdote para siempre. El sacerdocio levítico no era y no fue para siempre. Prácticamente fue un sacerdocio temporal, independientemente del tiempo que éste haya estado funcionando. Pero tenía un principio y también tuvo un final. Ahora, llama mucho la atención lo que dice más adelante. Vamos a ir juntos, por favor, al verso 11. Si pues la perfección, dice, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esto es importantísimo entenderlo, porque aquí está diciendo claramente, si el sacerdocio levítico, ese sacerdocio perfeccionara o hubiese perfeccionado, no tenía sentido que se levantara otro sacerdote. Pero está claro que bajo el sacerdocio levítico o el sacerdocio aarónico también, dicho de otra forma, no había manera de que perfeccionara. Por eso es necesario que se levantara otro sacerdocio. Dice en el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La perfección de Dios en todas las cosas. Era necesario cambiar el sacerdocio y cambiar la ley. Vamos a ver más adelante lo que dice acerca de esto. Dice en el verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto, dice, es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está la escritura claramente narrando, enseñándonos acerca de este sacerdocio según el orden de Melquisedec, que dice en el verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Bajo la ley fue débil. La ley fue ineficaz. ¿Ineficaz para qué? Para perfeccionar. No había forma de que la ley perfeccionara. Todo esto obedece a un plan divino. No es que algo le saliera mal a Dios. Él lo tenía y lo tiene todo debidamente estructurado, delimitado, para que se cumpla exactamente como Él lo estableció desde antes de la fundación del mundo. El verso 19 es más claro cuando dice, pues nada
perfeccionó la ley. Otra vez, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, por eso, la ley se convierte en algo ineficaz. Lo único que hace la ley se convierte en nuestro ayo, en nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Ahora bien, dice en el verso 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por eso aquí hay una diferencia también muy marcada. Versos anteriores habla de hombres mortales, hechos sacerdotes. Sin embargo, Jesús, como sacerdote, según este orden de Melquisedec, él trae esta vida indestructible. Él entonces se vuelve inmortal porque ciertamente muere, pero se levanta de los muertos. Entonces quiere decir que es una vida indestructible. Pero dice que los sacerdotes, bajo esta línea de Leví, o esta línea de Aarón, dice que llegaron a ser muchos. ¿Pero por qué muchos? Porque debido a la muerte no podían continuar. Hombres mortales. Muy bien. Mas hablando de Jesús, en el verso 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, dice, inmutable. Ahora, veamos esta parte en donde es necesario que resaltemos también lo que el Señor quiere que comprendamos en esta mañana. Verso 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí es donde quiero detenerme y aquí quiero explicar un poco más. Porque la ley, dice la Escritura, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Me llamó mucho la atención esto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo la ley? Por eso la ley solamente fue nuestro tutor, nuestro ayo, nuestro guardador para llevarnos a Cristo. Su ineficacia tiene que ver con que no podía perfeccionar. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Me gustaría que pusiéramos atención a esto. Por ejemplo, en la versión TLA, dice, a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés, le resulta difícil obedecer a Dios en todo. Me llamó mucho la atención. Bajo entonces la ley de Moisés,
Y todo lo que esto contemplaba, el tabernáculo de Moisés. No había forma, no había manera entonces de que pudiesen obedecer a Dios. Dice claramente en la versión TLA, a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Ah, entonces cuando alguien dice, mire usted, eso es difícil, eso del evangelio es duro, es difícil, quiere decir que está bajo la ley de Moisés, está bajo el sacerdocio levítico. Ah, no, usted eso mire, de obedecer en todo, eso sí es difícil. Pero con que uno obedezca en parte, Dios conoce el corazón de uno. Cuántas excusas, cuántas justificaciones, pero que al final, a la luz de las Escrituras, nos está diciendo que bajo la ley de Moisés, bajo ese tabernáculo de Moisés, bajo ese sacerdocio levítico o arónico, dice, les resulta difícil obedecer a Dios, dice la Escritura, en todo. Y en la versión NTV dice, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados. Entonces, la ley llevaba a los sacerdotes a tener limitaciones. Y vaya si no tenían limitaciones. Por eso ellos tenían que participar de diferentes ritos, tradiciones, para poder entrar y llegar al lugar santísimo. No podían entrar como nosotros hoy podemos hacerlo. No podían entrar confiadamente. Ellos entraban con mucho miedo, con mucho temor, luego de hacer diferente tipo de ritos. ¿Por qué? Porque el sacerdote o el sumo sacerdote, el que entraba, podía ya no salir, ¿verdad? Porque toda vez alcanzara el perdón de Dios, la misericordia de Dios, podía entonces permanecer con vida, permanecer de pie. Si no, era cortado en ese mismo instante. Dice, Dios nombró siempre en la NTV a su hijo mediante un juramento y su hijo, dice, ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Con razón, Jesús dijo, sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque bajo el sacerdocio levítico nadie podía llegar a ser perfecto. Porque la ley no perfeccionó a nadie. Pero bajo el sacerdocio de Melquisedec, aquí entonces sí podemos, y no solo podemos, debemos estar siendo perfeccionados. Ahora, vea conmigo por favor lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice, la ley de Moisés nombra como sus sumos sacerdotes a hombres imperfectos. Muy bien, otra vez veamos la ley. Hombres con limitaciones. ¿Qué más? Hombres imperfectos. ¿Qué más? Hombres, bueno, hombres limitados, como dijimos también. Pero cuando habla de hombres imperfectos, la ley nombra a hombres imperfectos como sumos sacerdotes, pues esto quiere decir que
no solo los nombraba imperfectos, sino que así se quedaban imperfectos. Otra vez, ¿por qué? Porque la ley no podía perfeccionarlos. Ahora, me gusta tanto porque aún dice en la contemporánea, la ley nombra a sumos sacerdotes, a hombres otra vez, hombres débiles. Por eso tú y yo tenemos que poner mucho cuidado, mucha atención a lo que decimos y cómo lo decimos. Hay algunos que siguen diciendo, no, perfecto solo Dios. Sí, nuestro Padre es perfecto, pero Él nos llama a nosotros y nos manda a que seamos perfectos como Él. No podría el Señor haber dicho sed perfectos si no habría forma de alcanzar esa perfección. Por eso nosotros estamos en ese camino de la perfección. Asegurémonos, asegúrate tú que me estás viendo y escuchando, hermano, hermana, que estás permitiendo ser perfeccionado. Porque tampoco es algo automático. No, es necesario que seamos perfeccionados. Entonces no es correcto estar diciendo, es que yo soy débil. Es que usted sabe, nosotros somos débiles. Todavía se oye esto, ¿verdad? Algunos hablando de esta manera, es que mire usted, como hombres, ¿verdad? Somos débiles. Pero aquí dice claramente que la ley nombra a sumos sacerdotes a hombres débiles. Y estamos hablando de la diferencia entre la ley y el sacerdocio de Melquisedec, o sacerdocio levítico, arónico, y el sacerdocio de Melquisedec. Entonces sí hay diferencia. Porque la ley, ¿qué vimos nosotros? Hombres imperfectos, hombres débiles, hombres con limitaciones. Entonces cuando alguien dice, es que, mire usted, yo soy débil. Bueno, ¿qué está diciendo? Yo sigo bajo la ley de Moisés. Yo estoy aún en el tabernáculo de Moisés. ¿Qué está diciendo? Bueno, pues yo sigo participando del sacerdocio levítico. Eso es lo que está diciendo. Cuando continuamente se siente débil y se ve débil, no ha entendido entonces el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús nunca se presentó como imperfecto. Jesús nunca se presentó como débil. Nunca Jesús dijo, Padre, tú sabes que yo soy débil. Padre, tú sabes que yo soy imperfecto como hombre. Jesús no habló así. Jesús nunca dijo, Padre, tú sabes que en esta tierra yo tengo limitaciones, estoy limitado. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque Jesús entendió muy bien no solamente lo que significaba ser hijo, sino entendió muy bien el sacerdocio que él traía, el sacerdocio que él estableció. Él entendió con claridad ese cambio de sacerdocio y cambio de ley. Por eso aquellos leprosos, ¿recuerdan ustedes? Jesús los envió a presentarse delante del sacerdote. Y entonces los que tenían lepra, que eran, por cierto, eran 10. ¿Qué vemos allí? Cuando Jesús dice, vayan y preséntense delante del sacerdote, los 10 se fueron. Y mientras iban de camino, fueron limpiados de su lepra. Pero uno nada más regresó a Jesús. Los 9 siguieron su camino porque ellos
sabían que lo que decía la ley los obligaba a ir delante del sumo sacerdote. Y era el sumo sacerdote el que los declaraba sanos. Ellos ya estaban limpios de su lepra, ya estaban sanos, pero la ley decía que el sumo sacerdote era quien debía de declararlos sanos y por ende era quien debía de integrarlos a la sociedad. En otras palabras, tenían que tener el aval de un sacerdote o de un sumo sacerdote. Los 10 se van, pero ¿por qué uno regresa y los 9 siguen su camino? Podríamos decir los 9 estaban obedeciendo a lo que Jesús dijo. Los 9, lo que sucede es que los 9 siguen la línea de la ley, estando Cristo Jesús ya presente. Pero uno de los 10 es el que reconoce a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote. Entonces este mismo reconoce que hay un cambio de sacerdocio. Por eso este se regresa, porque al volver reconoce a Jesús como el sumo sacerdote. Reconoce a Jesús como el Señor, como el que rige, el que gobierna, el que tenía la potestad para reincorporarlo, para declararlo sano y reincorporarlo a la sociedad. Ahí está la gran diferencia. Por eso Jesús pregunta, ¿no eran 10 y los otros 9? Pero si Jesús había dicho que se presentaran con el sacerdote. Sí, pero de los 10 solo uno entendió. Solo uno entendió a Jesús. Solo uno entendió ese cambio de ley. Solo uno entendió el cambio de sacerdocio. Quiere decir que 9, estando Cristo Jesús ya presente como sumo sacerdote, 9 prefirieron seguir bajo la ley. 9 prefirieron seguir siendo cobijados, por decirlo así, bajo el tabernáculo de Moisés. 9 siguen fortaleciendo el sacerdocio levítico o arónico. Pero qué enseñanza tan linda la que Jesús nos muestra con esto de los 10 leprosos. Por eso hoy día es necesario meditar, porque hay algunos que todavía en su forma de hablar, en su manera de actuar, de señalar, de juzgar, su manera de vivir, siguen bajo ese sacerdocio levítico. Eso es lo que están mostrando. Siguen en esa línea en donde ya hubo un cambio, y el cambio lo hace y lo establece Cristo Jesús. Llama mucho mi atención porque aún en la versión PDT, siempre del pasaje que venimos viendo, de Hebreos 7:28, dice: la ley establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente. Esto me llama mucho la atención. Pero entonces usted
y yo, a ver, mis hermanos, ¿qué somos? ¿Somos superhéroes? No, ¿qué somos nosotros? A ver, somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, participamos de lo mismo que Jesús participó. Algunos todavía creen que Jesús participó de algo diferente a lo que hoy nosotros participamos. Por eso algunos todavía piensan o dicen, Jesús. Algunos se ven como en desventaja. Ven a un Jesús perfecto, pero yo sigo siendo imperfecto. Ven a un Jesús fuerte, pero yo sigo siendo débil. A un Jesús que nunca estuvo solo, pero yo me sigo sintiendo solo. Jesús enseña acerca de todo esto. A un Jesús que no tuvo ninguna limitación, nada lo limitó. Y cuando digo nada, es nada. No lo limitó el estar en un lugar desierto con varios miles de personas para darles de comer allí, no habiendo cerca ninguna tienda, no teniendo los recursos económicos para poder mandar a comprar. Nada de esto fue una limitación, porque recuerdan que dijeron los discípulos, ni 200 denarios no alcanzarían para dar de comer a toda esta gente. Y ahí Jesús les dice, recuéstenlos por grupos. 5 panes y 2 peces es lo que un muchacho por ahí tiene. Es suficiente para darle de comer a estos miles. ¿Qué nos dice eso? Un Jesús que nada, absolutamente nada lo limitó. Va en la tormenta, o va en la barca, perdón, cuando aparece un viento recio, agita al mar, las olas, una tormenta se produce. Y ahí aparecen las debilidades humanas, los discípulos. Aparecen las imperfecciones. Sin embargo, Jesús no se levantó como débil, no se levantó como imperfecto. Jesús entiende quién es Él, pero es necesario que tú y yo sepamos hoy no solamente quién es Él, sino quiénes somos nosotros en Él. Por eso dice la ley, establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente. Así es como muchos siguen hoy viendo las cosas y viéndose a sí mismos. Señor, me siento solo, me siento sola. Señor, me siento impotente, me siento incapaz. Todas estas no solo palabras, sino estos estados tienen que ver con la ley que ya fue abrogada. Tienen que ver con el sacerdocio levítico. Tienen que ver con el tabernáculo de Moisés. Por eso leo esta versión TPT en inglés. Ya traducida esta versión TPT dice: la ley nombró a hombres imperfectos como sus sumos sacerdotes, pero la promesa de Dios, dice, sellada con su juramento,
que sucedió a la ley, fue después de la ley, designa a un hijo perfecto que es completo para siempre. En la versión fácil también ya traducida, dice en el Antiguo Testamento o acuerdo, las leyes de Moisés deciden quiénes se convertirán en sacerdotes especiales. Debido a que esos hombres son débiles, a menudo hacen cosas malas. Pero la promesa muy fuerte de Dios vino después de la ley que le dio a Moisés. Dice, con esta promesa Dios eligió a su hijo para que fuera su sacerdote especial, y su hijo se ha convertido en todo lo que Dios quiere que sea por completo y para siempre. Me gusta esa parte, a un hijo perfecto que es completo. La ley no podía llevarnos a ser completos. Por eso Jesús sí fue completo, porque Jesús termina con esta ley, termina con este sacerdocio levítico y establece la nueva ley, la de la libertad, la ley de Cristo, la ley del Espíritu que da vida. Jesús entonces, Él no solamente es completo, sino que Él es quien a través de su Santo Espíritu nos lleva a cada uno de nosotros a alcanzarlo, lo que el Padre estableció desde un principio, el que seamos completos. Por eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Dios, es allí o hacia allí que nos lleva el Señor. Y no podemos decir, yo no puedo, es difícil, es por demás. ¿Cree usted que yo algún día voy a alcanzarlo? Yo me siento incapaz o impotente. Esas palabras, esas expresiones no agradan a Dios, porque eso es estarse declarando aún bajo el sacerdocio levítico, bajo el tabernáculo de Moisés, en donde la ley no puede perfeccionar a nadie. Ahí sí es por demás, ahí sí es inalcanzable. Pero bajo el sacerdocio de Melquisedec, el que establece Cristo Jesús para nosotros, allí sí es posible alcanzarlo para la gloria de Dios. Padre, quiero darte gracias porque hoy tú nos concedes tu favor, tu misericordia, tu amor, la misma plenitud de Dios en nosotros, para alcanzar todo aquello que fue previsto, que fue establecido por nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo. Hoy te damos muchas gracias por lo que tú enseñas a nuestra vida, por lo que tú revelas a nosotros, para que entendamos claramente en qué consiste este sacerdocio de Melquisedec. Gracias, gracias porque fue abrogado aquel mandamiento, fue abrogada la ley para que hoy nosotros participemos de este sacerdocio. Con razón tu palabra dice que nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Padre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero informarles que hoy
El día de hoy no tendremos transmisión a las 6 de la tarde. El día de hoy esta es nuestra única transmisión. Ya estamos en todos los arreglos para viajar hacia Guatemala y estar allá esperando el momento para comenzar nuestro congreso. Como dijera a un principio, no vamos a prepararnos, estamos listos para hacer lo que corresponde. Quiero saludar a cada uno de ustedes que ya se conectaron desde un principio, nuestros hermanos de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en Villanueva, en la Boca del Monte, zona 10, en Cobán, en Escuintla, en el Chalpetén, en Tecpan, Chimaltenango, en Ocubilagüe, Huetenango, en Santo Tomás de Castilla y en Puerto Barrios. Les saludo y les bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, hermanos de Guatemala. En Honduras también, allá en Puerto Cortés, en Omoa, en Lloro y en Choluteca. Bendiciones para ustedes, hermanos hondureños, en Estados Unidos, en Bridgeport, Connecticut, en Hialeah, Florida, y en Lincoln, Nebraska también. Nos complace mucho saludarles y bendecirles, hermanos, en Estados Unidos, en Ecuador, Guayaquil, en Colombia también, y en Belén, Pará, allá en Brasil. Saludos para ustedes, hermanos, América del Sur. Y un último reporte de Bradenton, Florida también. Les saludamos a todos y les bendecimos. Esperamos estar todos en este congreso atentos, escuchando lo que el Señor quiere darnos a conocer y viendo con ojos abiertos lo que Él también ha determinado revelar y mostrar en este congreso. Bendigo cada una de sus vidas, hermanos, donde quiera que se encuentren. En el nombre del Señor, reciban un abrazo y hasta pronto.